O'Donnell. Un pedacito vamos a escuchar y al regreso vamos a hacer la editorial correspondiente de este día sábado. Le escuchamos a María O'Donnell, por favor. Editorial para tiempos complejos. Javier Milei tuvo dos presentaciones públicas a lo largo de los últimos días, una ayer en el plenario La Libertad Avanza en La Plata, que fue un poco el lanzamiento de la campaña de los libertarios en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, para las elecciones del 7 de septiembre, que son las elecciones locales, después en octubre las elecciones en las que se votan diputados nacionales, mientras siguen negociando con el PRO. Milei prometió una vez más pintar de violeta a todo el país, pero lo hizo. Esta vez se había hablado un día antes en el Yacht Club y son dos discursos que son muy parecidos en términos de el tono, el nivel de agravio, el nivel de insultos que profirió Javier Milei. Hicimos un compilado que me gustaría escucharlo con ustedes. ¿Lo tenemos ahí, Leo? Nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. Orcos infumables, parásitos mentales. Malnacidos, lo único que les importa es el poder. Todos estos parásitos mentales del partido del Estado. Digo, Kicillof es el burro en nuco. Es decir, le estaban rompiendo el culo al sector privado de una manera homérica. Entonces, mientras que las basuras, las ratas inmundas, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. El enemigo ha sido identificado. Bueno, esto fue en 24 horas, seleccionamos un poquito rata, inmundo, el enemigo ha sido identificado, con ello soy cruel. O sea, la idea de que ese enemigo es una rata inmunda, un parásito mental, que a quien además la respuesta es bélica en este caso, ¿no? Poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, liberar la última batalla e ir un discurso bélico. Esto mezcla dos cuestiones. Por un lado, la idea de atribuirle al adversario político ser un enfermo, un orco, con el componente adicional del discurso del gobierno, particularmente de Milei, sobre el cual ya hemos hablado, que es la cuestión de la sexualidad brutal en el discurso. Así como los mandriles son aquellos que tienen la cola perforada rojiza, dado que es una penetración, se entiende que no voluntaria, porque bueno, en todo caso habrá situaciones en las que eso sea algo que alguien elija, pero en este caso no, por eso queda todo rojo y lo vive además como una idea del triunfo. Hoy está llena las redes sociales de Milei hablando sobre mandriles. Bueno, a la de mandriles le suma ahora la del burro eunuco. La del burro eunuco, durante todo el discurso estuvo hablando acerca de que Kicillof es bajito, burlándose de la altura de Kicillof. Bien, muy bien. Ahí volvemos de escuchar, obviamente agradecemos la señal, por poder poner al aire, ¿no? A O'Donnell. Y el listado es cierto, realmente orcos, parásitos mentales, de lo cual se ha hablado muchísimo estos días, malnacidos. Hablando de Kicillof, se refiere al gobernador de Buenos Aires como el señor presidente de la nación, ¿no? Digo, se refiere al gobernador de la provincia de Buenos Aires como burro eunuco. Soy cruel, admite en lo discursivo. El enemigo ha sido identificado, explica. Y realmente quienes nos dedicamos a la comunicación y al análisis del discurso, no podemos dejar de pasar esto. Digo porque en el campo y en el plano de la palabra, son palabras más que hirientes, son palabras que están cargadas de odio. Uno podría pensar que, bueno, tal vez los representantes de los distintos partidos políticos pueden tener un discurso, si se quiere, a veces en campaña, un tanto agresivo, tal vez fuerte. Pero desde el advenimiento de la democracia, con el doctor Ricardo Alfonsín, a la actualidad, no se habían escuchado nunca este tipo de palabras. Son palabras propias para el análisis y sobre todo propias para el análisis por ejemplo, de algún buen psicólogo, de algún buen psiquiatra. Porque también hay una connotación ahí sexual que me parece que arriba tal vez desde el inconsciente, por eso habría que dejárselo a los especialistas, esa parte del análisis. Pero en lo que refiere al campo de la lingüística, del decir,
si solamente yo tengo la razón y el resto está equivocado, y si para hablar de aquellos que no tienen la verdad que yo tengo, debo mencionar al otro como parásitos mentales que habitan en sus mentes, como malnacidos, realmente es para pensar. Yo creo que ahí ya hemos pasado esa instancia de divide y triunfarás, propia inclusive de muchos crueles emperadores a lo largo de la historia de la humanidad, para profundizar aún más esa brecha. Y hablaba ayer con una antropóloga amiga al respecto, porque en situaciones de crisis, o en situaciones de conflicto, o en situaciones de hastío, cansancio por parte de una sociedad, y poníamos un ejemplo, ¿no? Lo que fue la caída del doctor de la Rúa como presidente, ¿no?, de la nación. En aquel entonces todavía la sociedad estaba unida, todavía no había aparecido esa brecha, que es un término que introduce en el campo de lo periodístico el ya fallecido Jorge Lanata. Había una unión por parte del pueblo y había un mensaje común. Hoy por hoy el pueblo está muy dividido, está muy enfrentado. Se ve inclusive hasta en las reuniones familiares, sí, que casi que hay ciertos temas que mejor los domingos no los toques porque se te arruinan las pastas del domingo, ¿no? En lo de la abuela, o en lo de los padres, o en lo de los hermanos, o donde fuese. O estás a favor o estás en contra. Si estás en contra, sos kirchnerista, sos un cuca. Ni siquiera te dan la posibilidad de ser de otro partido, socialista, radical, no sé. Sos de izquierda, sos comunista. Inclusive en una lectura tan errónea, ¿no?, dentro de lo que es el pensamiento en términos generales. Te lo simplifican tanto que de pronto sos comunista. Sos un comunista. Y si no estás del lado del bien, sos gente de bien y estás con las fuerzas del cielo. O lo uno o lo otro. No hay posibilidad de lo intermedio. Es decir, no hay posibilidad de diálogo posible. Y esto es muy severo para estos tiempos. Justamente en donde tenemos una democracia debilitada, con una Corte Suprema de Justicia con solamente 3 jueces, en donde, ahora vamos a hablar, pero el Congreso también por momentos habilita o no habilita, puede trabajar o no puede trabajar, porque si vas a sacar una ley y después te la dan de baja y te sacan un decreto de necesidad de urgencia por parte de Presidencia de la Nación, ¿para qué está el Congreso habilitando o no habilitando leyes? Por otro lado. Entonces, frente a una democracia debilitada, tenemos, además, un discurso de odio permanente, que lo ves reflejado en toda una maquinaria, también. Y en esto los periodistas van a tener que hacer un profundo nivel de autocrítica. Y claro. Porque si pones el 5N, solamente estamos hablando de un partido, si pones La Nación, solamente estamos hablando del presidente, si pones... Cuando en realidad el verdadero trabajo del periodista es preguntar y escuchar. Y en todo caso, si sos un periodista militante, decir, mirá, soy un periodista militante. Obvio. Contarlo, básicamente para que el oyente, sepa el televidente, sepa dónde está parado y quién le está dando la noticia. Por eso yo siempre digo, muchachos, yo estoy del lado del peronismo, yo soy de Boca, soy católico, te estoy dando la posibilidad de que puedas decidir vos mismo qué pensás respecto a lo que yo estoy diciendo, digamos. Por eso lo he tenido hace 20 años que hago lo mismo, que cuento lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque este paréntesis lo hago porque mañana es día de elecciones. Obviamente no puedo hablar de quienes están, ¿no? Quienes se presentan, porque bueno, ya estamos en tiempo de veda electoral. Pero voy a pedir lo mismo que pedía yo cuando estábamos con Claudia en Radio 10, recuerdo que era en aquel momento, previo a las elecciones presidenciales. Yo decía, no voten con el corazón, voten con la cabeza. No voten por el amo u odio, voten razonando, porque a esto viene la instancia del odio.
Si yo voy a votar solamente por odio, con el odio en la mano, nada bueno va a salir. Entonces, voten con inteligencia. Vayan a votar primero, es necesario. Los números, la asistencia de gente a las urnas han bajado muchísimo. Son números que nunca se habían visto desde el advenimiento de la democracia hasta la actualidad. Esto por un lado. Entonces, hay que ir a votar. ¿Por qué es obligatorio? Porque vivimos en una democracia, todavía, y la democracia se sostiene con el voto. Y no ir a votar no es una gracia para contar, yo no fui a votar, jaja, jojo, total, ¿para qué voy a votar? No, porque cada voto cuenta y es justo el momento en donde tu voz vale dentro de la instancia de la democracia. No es un voto indirecto, es un voto directo. Entonces tu voto vale, tenés que ir a votar, pero hacelo a conciencia, a plena conciencia. No voy a votar porque odio a. Porque eso más que evolución es involución. Y nosotros tenemos que evolucionar como sociedad, como democracia, como república. Tenemos que ir evolucionando, no retrocediendo. Y pareciese por momentos que con esta instancia del odio retrocedemos en vez de avanzar. Nos vamos a ir escuchando, doctor, un tema que le costó caro al artista en tiempos de dictadura militar. Estamos hablando de Nacha Guevara, pero es una canción que me parece que es ideal para compartir con la audiencia y el video también, por supuesto, que es la canción del odio, y al regreso vamos a seguir con más. Ahora, la hora de los grandes. Guerra, sangre, odio en derredor. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos. Por eso